¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso cuando todo parece ir bien, una sensación de vacío insiste en aparecer? Consigues algo que realmente querías, sientes una oleada de placer, pero pronto te sientes aburrido, insatisfecho y buscando algo siguiente. Es como si estuviéramos atrapados en un ciclo sin fin, donde nada es suficiente por mucho tiempo. Este sentimiento no es solo tuyo, es más común de lo que parece y fue descrito de manera impresionante por uno de los filósofos más provocativos del siglo XIX, Arthur Schopenhauer. Para él, la vida humana oscila como un péndulo, oscilando entre dos extremos inevitables, el placer y el aburrimiento. Cuando estamos en el lado del placer, sentimos un alivio momentáneo, pero no dura. Pronto llega el aburrimiento, y cuando estamos aburridos, buscamos desesperadamente algo que nos emocione, que nos saque de ese estado. Vivimos en un estado constante de ir y venir, sin descanso, sin paz. El propósito de este vídeo es mostrarle que esta oscilación no es un defecto personal ni un defecto de carácter. De hecho, es una parte estructurante de la condición humana. Y comprender esto puede traerte alivio, claridad y más autonomía sobre tus emociones. Exploremos juntos qué significa este péndulo, por qué existe y, lo más importante, cómo podemos manejarlo mejor en una realidad que parece exigir placer constante y rechaza cualquier signo de silencio o aburrimiento. Y antes de continuar, comprueba si ya estás suscrito al canal. Esto nos ayuda a seguir produciendo contenidos tan profundos como este, siempre con un lenguaje accesible y transformador. Para entender el péndulo, primero debemos saber quién fue Schopenhauer y por qué sus ideas siguen tan vigentes hoy en día. ¿Quién fue Schopenhauer y por qué sus opiniones siguen siendo importantes? Arthur Schopenhauer fue un pensador alemán del siglo XIX, conocido por su filosofía profunda, directa y a menudo perturbadora. A diferencia de otros filósofos de su tiempo, no tenía ningún interés en pintar un cuadro optimista de la existencia. Por el contrario, veía la vida como algo marcado por el sufrimiento, el deseo y la frustración constante. Para él, los seres humanos estamos impulsados por una fuerza irracional que llama voluntad, una especie de impulso ciego que nos mantiene siempre queriendo algo, siempre insatisfechos. Esta visión puede parecer sombría a primera vista, pero hay algo liberador en ella. Schopenhauer no disfraza las ansiedades humanas. Nos mira directamente a la cara y nos ofrece la oportunidad de comprender por qué nos sentimos como nos sentimos y qué podemos hacer al respecto. Su obra más conocida, El mundo como voluntad y representación, propone que todo lo que percibimos en el mundo es solo una representación, moldeada por nuestros deseos. La realidad detrás de esto es este deseo incesante, que nunca se satisface. Esto explica por qué los momentos de placer son tan fugaces y por qué, incluso después de cumplir nuestros deseos, pronto sentimos un nuevo vacío. A pesar de ser ignorado por la mayoría de sus contemporáneos, Schopenhauer influyó profundamente en pensadores como Nietzsche, Freud, Tolstoy, Kafka e incluso en artistas y músicos. Sus ideas ayudaron a allanar el camino para el existencialismo y el psicoanálisis. Hoy, en un mundo de hiperconexión, consumo acelerado y recompensas instantáneas, la filosofía de Schopenhauer suena más relevante que nunca. La búsqueda incesante de estimulación, la sensación constante de vacío, la angustia silenciosa en medio del exceso. Todo esto ya lo había descrito mucho antes de que tuviéramos redes sociales o ansiedad digital. Entender quién fue Schopenhauer no consiste únicamente en conocer un nombre de la historia de la filosofía. Significa mirarnos al espejo con más honestidad y ver con claridad la raíz de muchas de nuestras preocupaciones diarias. Y es precisamente desde esta base que podemos adentrarnos en la metáfora más poderosa de su filosofía, el péndulo entre el placer y el aburrimiento, que domina nuestra experiencia de vida. El péndulo, la metáfora de la vida humana. Para Schopenhauer, la vida humana es como un péndulo en constante movimiento. Por un lado está el placer, lo que deseamos, buscamos, ansiamos. Por otro lado, el aburrimiento,
Es ese vacío que sentimos cuando ya no queda nada que desear, cuando el deseo está satisfecho y lo único que queda es el tiempo, el silencio, la falta de novedad. Esta imagen del péndulo no es solo simbólica. Describe con precisión casi quirúrgica la forma en que vivimos. Queremos algo, una nueva experiencia, un nuevo objeto, un logro. Mientras deseamos, estamos en movimiento. Tan pronto como conseguimos lo que queremos, sentimos una pequeña dosis de placer. Pero poco después viene el vacío. Y luego, para escapar de este vacío, buscamos el siguiente deseo. El péndulo oscila, siempre. Piensa en situaciones cotidianas. Compras algo nuevo, un teléfono celular, una prenda de vestir, un juego, y sientes la emoción. Pero días después ya no tiene el mismo brillo. Entras en una relación y experimentas la fase de intensa pasión. Con el tiempo, las emociones se estabilizan y puede aparecer el aburrimiento. Planeas un viaje, cuentas los días, te emocionas. Pero cuando regresa, todo parece más aburrido que antes. Este ciclo nos acompaña desde los momentos más pequeños hasta las decisiones más grandes de la vida. Schopenhauer creía que esta oscilación constante era inevitable, porque surge de la propia estructura de la voluntad humana. Queremos, logramos, nos frustramos o nos aburrimos y volvemos a empezar. El problema es que, sin darnos cuenta, nos hemos convertido en rehenes de este movimiento. Pasamos nuestras vidas intentando prolongar el placer y evitar el aburrimiento, pero el péndulo siempre vuelve a oscilar. Siempre. La metáfora del péndulo es tan poderosa porque revela que detrás de gran parte de nuestro sufrimiento moderno no hay un defecto personal, sino un patrón existencial. Y entender este patrón es el primer paso para romper el automatismo de esta oscilación. Si este contenido te ha parecido interesante hasta ahora, dale me gusta al vídeo. Nos ayuda mucho a seguir produciendo reflexiones como esta, con profundidad y claridad. Ahora que entendemos cómo funciona el péndulo, exploremos la raíz de esta insatisfacción. ¿Por qué nunca estamos en paz, incluso cuando tenemos todo lo que queríamos? El ciclo de la insatisfacción. ¿Por qué nunca estamos en paz? Una vez que comprendes el movimiento constante entre el placer y el aburrimiento, surge la pregunta inevitable: ¿por qué sucede esto? ¿Por qué nunca podemos estar simplemente satisfechos, no importa cuánto logremos lo que deseamos? Para Schopenhauer, la respuesta está en lo que él llama voluntad. Este deseo no es ni racional ni planificado. Es una fuerza ciega, incesante e impulsiva que nos mueve desde dentro. Ella no pregunta si somos felices, solo lo desea, infinitamente. Siempre estamos deseando algo, una comida específica, un cumplido, algo nuevo, una distracción. E incluso cuando tenemos éxito, el deseo no desaparece. Ella simplemente cambia el enfoque. Inmediatamente surge un nuevo deseo y con él una nueva inquietud. Por eso el placer es siempre efímero, mientras que la insatisfacción es casi constante. El placer surge cuando un deseo se satisface momentáneamente. Es el alivio de la tensión. Pero tan pronto como pasa ese alivio, el deseo regresa. Y con ella, la angustia de volver a desearlo. Lo que llamamos felicidad es solo un intervalo fugaz entre dos formas de inquietud, el deseo y el aburrimiento. Esta explicación puede parecer dura, pero describe con desconcertante precisión lo que muchas personas experimentan y no pueden nombrar. ¿Cuántas veces has logrado algo importante y poco después te has sentido perdido? ¿Cuántas veces lo que parecía suficiente se convirtió en rutina y la rutina en un inconveniente? Aquí es donde el péndulo se convierte en una prisión sutil. Cuando estamos del lado del deseo, sufrimos carencia. Cuando estamos del lado de la conquista, sufrimos de vacío. En ninguno de los dos lados encontramos una paz duradera. Y lo más sorprendente es cómo este patrón comienza temprano y se repite a lo largo de la vida. Desde la infancia estamos condicionados a buscar algo fuera de nosotros mismos: juguetes, recompensas, atención. Crecemos e intercambiamos juguetes por objetivos más complejos, pero el proceso interno sigue, siendo el mismo. Siempre proyectamos satisfacción hacia el futuro, y cuando llega ya no nos sirve. La insatisfacción constante, entonces,
no es un error del sistema. Ella es el sistema. Es la forma como opera la voluntad. Y cuanto más intentamos escapar de él con más placer, más nos enredamos en este ciclo. Para salir de esto, necesitamos hacer más que desear algo mejor. Necesitamos entender la estructura de este movimiento y repensar cómo respondemos a él. Pero antes de eso, vale la pena observar cómo la sociedad actual no solo acepta este ciclo, sino que lo intensifica. De eso es de lo que hablaremos a continuación. La sociedad del estímulo. Cómo caímos en la trampa del placer. Si el péndulo entre el placer y el aburrimiento ya forma parte de nuestra naturaleza. La cultura actual parece haber encontrado una manera de acelerar aún más este movimiento. Vivimos en la era de la hiperestimulación. Todo lo que nos rodea grita por atención. Notificaciones, vídeos cortos, promociones, música, noticias. Estamos bombardeados con estímulos todo el tiempo y se nos alienta a buscar siempre más. Esta sociedad de estímulo no solo reconoce el péndulo, sino que lo explota provechosamente. La lógica es simple. Cuanto más insatisfechos estemos, más consumiremos. Productos, experiencias, ideas, relaciones. El aburrimiento es tratado como un defecto que debe corregirse inmediatamente, y el placer como un derecho no negociable que debe buscarse a cualquier precio. Las redes sociales son un claro ejemplo. En ellos la recompensa es instantánea. Me gusta, mensajes, notificaciones. Cada deslizamiento ofrece una nueva oportunidad para un placer momentáneo. Pero, como ya intuía Schopenhauer mucho antes de Internet, este placer es volátil. En cuestión de segundos, la dopamina disminuye, el vacío regresa y el dedo se desliza nuevamente, en un intento inconsciente de escapar del aburrimiento. Esta lógica se extiende a todos los ámbitos de la vida. La forma en que comemos, consumimos, entretenimiento, manejamos nuestras relaciones e incluso la espiritualidad. Siempre estamos buscando el próximo pico de placer, el próximo logro, la próxima distracción. Y cuando llega el silencio, cuando la rutina se impone, surge la inquietud, el miedo al aburrimiento. El problema es que este escape constante del aburrimiento nos aleja de nosotros mismos. Hemos perdido la capacidad de estar en silencio, de observarnos, de simplemente ser. El aburrimiento, que podría ser un espacio fértil para el autoconocimiento, comienza a ser visto como un enemigo a vencer urgentemente, y cuanto más rápido se mueve el mundo, más difícil se vuelve encontrar la paz interior. El péndulo se acelera, y con él llega la ansiedad, el agotamiento, la frustración. Nos hemos vuelto dependientes de la estimulación y al mismo tiempo insensibles a la simplicidad. Entender esto no es una invitación a rechazar la tecnología o el placer por completo, pero sí un llamado a la conciencia. ¿Cómo nos estamos relacionando con los estímulos que nos rodean? ¿Los estamos usando o somos usados por ellos? Por cierto, realmente me gustaría saber de ti. ¿Cuándo sientes más esa necesidad de buscar el placer inmediato? Cuando te aburres, ¿qué sueles hacer? Déjalo aquí en los comentarios. Leeré todo con atención. En el próximo capítulo haremos una pausa y analizaremos el otro lado del péndulo, el aburrimiento. ¿Es él realmente el villano de la historia? El aburrimiento no es el enemigo. Una nueva mirada al vacío. Después de pasar tanto tiempo huyendo del aburrimiento, puede resultar extraño pensar en ello como algo contra lo que no es necesario luchar. Pero quizá, precisamente ahí, esté el punto de inflexión. ¿Y si el aburrimiento, en lugar de un enemigo a vencer, fuera un mensajero, una invitación al silencio, a la presencia, a reconectarse con uno mismo? Schopenhauer reconoció el aburrimiento como una parte inevitable de la vida humana. Él veía el aburrimiento como aquello que surge cuando la voluntad descansa momentáneamente. Es el espacio entre un deseo y otro, y aunque pueda resultar incómodo, tiene un valor que la mayoría de nosotros hemos aprendido a ignorar. El aburrimiento no tiene por qué estar lleno de distracciones. Se puede observar. Puede convertirse en un terreno fértil para la reflexión, la creatividad, el descanso y la renovación. Las grandes ideas surgen cuando no hacemos nada. Algunos de los momentos más importantes de claridad interior
ocurren cuando no hay estímulos que compitan por la atención. Pero es difícil enfrentar el aburrimiento sin resistencia, especialmente en un mundo que nos condiciona a estar ocupados todo el tiempo. La sensación de no tener nada que hacer puede provocar ansiedad, como si estuviéramos perdiendo el tiempo o quedándonos atrás. Lo cierto es que el aburrimiento nos obliga a encontrar significado más allá del consumo, y eso es algo que no siempre nos enseñaron a hacer. Recuperar la capacidad de aburrirnos conscientemente es recuperar parte de nuestra autonomía. Está permitiendo que el ritmo de vida disminuya. Se trata de volver a prestar atención a los detalles, tu respiración, tu entorno, tus pensamientos, y de ese silencio puede surgir algo nuevo, no como una explosión de placer, sino como una presencia más tranquila y centrada. En este sentido, el aburrimiento puede ser terapéutico. Desintoxica, elimina las capas de estímulo que nos adormecen y nos devuelve poco a poco a la experiencia pura de estar vivos. Al principio resulta incómodo, pero con el tiempo puede convertirse en un poderoso aliado en el proceso de autoconocimiento. La clave es cambiar la relación con el vacío. En lugar de llenarlo, podemos habitarlo. En lugar de huir, podemos aprender a quedarnos. Y es con esta nueva perspectiva que llegamos al siguiente paso: cómo vivir con más equilibrio, sin dejarnos arrastrar por los extremos del placer y el aburrimiento. El término medio, vivir conscientemente entre extremos. Si no podemos eliminar el péndulo, la pregunta que surge es: ¿cómo vivir con él? ¿Cómo podemos encontrar una manera de existir que no dependa exclusivamente de la búsqueda del placer o del miedo a la aparición del aburrimiento? La respuesta puede estar en la conciencia. Ser consciente significa observar el movimiento de la vida sin estar completamente dominado por él. Se trata de darnos cuenta de que anhelamos algo solo para escapar del vacío y, en lugar de huir, elegir quedarnos. Es reconocer el placer cuando llega, sin aferrarse desesperadamente a su continuidad, y aceptar el aburrimiento cuando llegue, sin tratarlo como un defecto. Este punto medio no es un estado neutral, vacío de emoción. Al contrario, es un espacio donde la vida gana profundidad. Es allí donde podemos disfrutar de las cosas sencillas, una conversación tranquila, un descanso sin culpa, una tarea realizada con atención. No es la ausencia de dolor ni de deseo, sino la plena presencia ante lo que es. Vivir así requiere un realineamiento interno. En lugar de medir la vida por picos de intensidad, empezamos a apreciarla por lo que es constante. Llegamos a valorar la rutina no como algo aburrido, sino como un remanso de estabilidad. Los pequeños rituales, los momentos de silencio, el contacto con el presente adquieren un nuevo significado. Este camino no se encuentra de una vez. Es algo que se construye poco a poco, con paciencia. E incluso cuando volvamos al viejo ciclo del péndulo, y inevitablemente lo haremos. No lo haremos de la misma manera. La conciencia lo cambia todo. No impide el movimiento, sino que cambia nuestra postura hacia él. Encontrar ese punto medio es quizás la forma más auténtica de libertad. No es la libertad de hacer todo el tiempo, sino la libertad de no ser más rehén de la necesidad constante de estimulación. Si esta reflexión te trajo alguna claridad o te generó una nueva perspectiva, deja un me gusta en el video. Esto demuestra que este tipo de contenido tiene sentido para usted y nos ayuda a seguir produciéndolo con dedicación. La danza del péndulo, aceptación y libertad interior. A lo largo de este recorrido, vimos que el péndulo descrito por Schopenhauer no es solo una metáfora lejana. Está presente en el ritmo cotidiano de nuestra existencia. Oscilamos entre el placer que deseamos y el aburrimiento que evitamos, a menudo sin darnos cuenta. Y en esta oscilación constante, buscamos un sentido, una pausa, una respuesta. Pero quizá la respuesta no esté en detener el péndulo ni en intentar forzarlo hacia un lado. Quizás la respuesta esté en bailar con él. Acepta que la vida es movimiento, que el placer pase, y eso está bien, que el aburrimiento llega, y eso también está bien. La libertad no está en eliminar los extremos, sino en no dejarse esclavizar por ellos.
La verdadera paz puede llegar cuando dejamos de exigir que la vida sea un festival interminable de estímulos y empezamos a ver el valor de lo que es simple, repetitivo y tranquilo. Cuando aprendemos a observar nuestros deseos sin dejarnos llevar por ellos, cuando reconocemos que la insatisfacción no es un defecto personal, sino parte de la condición humana y que, a pesar de ello, podemos vivir con más ligereza, presencia y autonomía. Schopenhauer puede haber tenido una visión pesimista de la existencia, pero también nos ofreció un camino, el camino de la conciencia, la contemplación y la aceptación lúcida. Nos invita a mirar hacia nuestro interior, a comprender nuestros movimientos y desde ahí construir una vida más estable, menos reactiva, más propia. Si algo de este vídeo te conmovió, te provocó o te ayudó a ver la vida de otra manera, suscríbete al canal ahora mismo. El propósito aquí es este: traer reflexiones profundas pero accesibles que te ayudarán a vivir con más claridad y verdad. Gracias por permanecer hasta aquí. Y recuerda, el péndulo continúa, pero puedes elegir cómo moverte con él.